Capítulo 17. Callejón sin salida. El vapor del arroz recién cocido flotaba en el aire, mezclándose con el aroma del miso y el crujido suave de las verduras salteadas. Inko servía con cuidado, sus movimientos meticulosos, como si cada gesto fuera una forma de proteger a su hijo. Izuku se sentó con lentitud, la espalda aún vendada bajo la camiseta, el cuerpo adolorido por la batalla del día anterior. La televisión estaba encendida, volumen moderado. En la pantalla, el noticiero matutino mostraba imágenes del cielo de Musutafu, luego cortó a una toma en vivo frente a la estación de policía del Distrito 3. La reportera Naomi Kurosawa estaba de pie, con expresión seria, rodeada de cámaras y curiosos. Buenos días, Musutafu. Soy Naomi Kurosawa, y esta es una actualización especial sobre los eventos ocurridos anoche, comenzó, con voz firme. El vigilante conocido como Spider-Man entregó personalmente a un hombre envuelto en telarañas directamente en esta estación de policía. La pantalla mostró imágenes del capullo colgando del techo, los oficiales bajándolo con cuidado, y la bolsa de disfraces junto a él. El sujeto fue identificado como Suke Kuroda, alias el Camaleón. Tras ser liberado de las telarañas, se confirmó que había cometido al menos 12 delitos en las últimas semanas, todos haciéndose pasar por Spider-Man. Entre ellos, sabotajes, robos, agresiones, manipulación de evidencia, y suplantación de identidad. Izuku dejó los palillos sobre el cuenco. Inko se giró hacia la pantalla, con el ceño fruncido. Según los registros, el camaleón utilizaba tecnología de camuflaje avanzada y trajes personalizados para imitar a civiles, policías, e incluso héroes. Pero su objetivo principal era Spider-Man. Durante semanas, logró engañar a la población, sembrando dudas sobre la legitimidad del vigilante. La pantalla mostró imágenes del enfrentamiento. Spider-Man entrando a la estación, el camaleón inmovilizado, los trajes colgados como evidencia. Con esta revelación, se confirma que el Spider-Man que fue visto cometiendo actos delictivos no era el verdadero, sino este impostor. La opinión pública comienza a cambiar, y muchos se preguntan cómo pudo pasar tanto tiempo sin que se descubriera. Inko tomó el control remoto y apagó la televisión. El silencio se instaló en la cocina, solo interrumpido por el sonido del arroz siendo removido en el cuenco. No quiero que salgas hoy, dijo Inko, sin rodeos. Izuku levantó la mirada, sorprendido por la firmeza en su voz. Pero mamá, ¿viste lo que pasó? La gente está empezando a entender. El impostor fue desenmascarado. Tengo que seguir patrullando, seguir ayudando. Hay más problemas allá afuera. Inko cruzó los brazos, su expresión endurecida. Tienes una quemadura de 2º grado en la espalda. Apenas puedes moverte sin que se te tense el cuerpo. ¿Y quieres salir a balancearte entre edificios? Izuku apretó los labios. Quería argumentar. Quería insistir. Me recupero rápido. Ya lo sabes. No es la primera vez que... No me importa si te recuperas rápido. Interrumpió Inko, con voz temblorosa. No quiero que te pase algo peor por no saber parar. No quiero recibir una llamada diciendo que mi hijo cayó desde un edificio porque no quiso descansar. Izuku bajó la mirada. El silencio se volvió más pesado. Inko se acercó, se arrodilló frente a él, y colocó una mano sobre su rodilla. Solo unos días. Hasta que puedas moverte sin dolor. Hasta que tu cuerpo esté listo. ¿Puedes prometerme eso? Izuku respiró hondo. Quería discutir. Quería decir que podía con el dolor. Que había pasado por cosas peores. Pero no podía. No después de ver la preocupación en los ojos de su madre. Está bien, susurró. Inko lo abrazó con cuidado, evitando tocarle la espalda. Y así, por primera vez en semanas, Spider-Man se quedó en casa. El sol apenas iluminaba los ventanales de la sede central cuando Naomasa Tsukauchi entró a su oficina, con una carpeta bajo el brazo y el rostro marcado por el insomnio. El café en su escritorio estaba frío. No lo había tocado. Las pantallas mostraban transmisiones, informes, y declaraciones públicas. El camaleón había sido desenmascarado. Pero no por la comisión. No por los sistemas de vigilancia. Por un vigilante sin licencia. Spider-Man. Naomasa se sentó, abrió la carpeta, y comenzó a revisar. Fotografías del camaleón. Grabaciones del enfrentamiento. Declaraciones de testigos. Análisis de los trajes encontrados. Todo estaba allí, como piezas de un rompecabezas que no terminaba de encajar. La puerta se abrió. Un agente entró con más documentos. Confirmamos que el camaleón tenía acceso a tecnología de camuflaje avanzada. Algunos de sus trajes tienen microproyectores de distorsión óptica. No son caseros.
Alguien lo estaba financiando. Naomasa asintió, sin levantar la vista. ¿Y la conexión con la comisión? Nada directo. Pero hay registros de que fue interrogado hace años por el Departamento de Control de Vigilantes. Nunca fue procesado. El expediente fue cerrado por falta de evidencia. Naomasa se levantó. Caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía frente a él, indiferente. ¿Cómo se les había escapado esto? ¿Cómo había logrado manipular la imagen de Spider-Man durante semanas sin que nadie lo detectara? ¿Y por qué Spider-Man pudo encontrarlo cuando ellos no? Naomasa sabía que algo no cuadraba. Sabía que había más. Y sabía que la comisión no iba a admitir sus errores. Pero él podía investigar. Y lo haría. Naomasa Tsukauchi llevaba días sumergido en el mismo expediente. El nombre en la portada era simple: Spider-Man. No había apellido. No había identificación. Solo un alias que se había vuelto incómodo para la comisión. El expediente estaba lleno de recortes, declaraciones, grabaciones y fotografías. Pero ninguna pieza encajaba del todo. Era como si estuviera armando un rompecabezas con piezas de distintos juegos. Spider-Man había intervenido en más de 20 incidentes en los últimos 2 meses. Robos, incendios, persecuciones, rescates. Siempre aparecía. Siempre ayudaba. Siempre desaparecía. Y sin embargo no había registro oficial. No había base de operaciones. No había testigos que lo conocieran personalmente. No había nombre. Naomasa repasó los informes. Cada uno más vago que el anterior. El sujeto apareció desde el tejado, no pudimos ver su rostro, se fue antes de que llegaran los oficiales. Era como si el sistema no pudiera retenerlo. Como si Spider-Man existiera solo en los márgenes. Naomasa caminó por las calles donde Spider-Man había sido visto. Habló con comerciantes, taxistas, vecinos. Todos decían lo mismo. Aparece cuando menos lo esperas. Ayuda sin pedir nada. Se va antes de que puedas agradecerle. Nadie sabía de dónde venía. Nadie sabía a dónde iba. Nadie sabía quién era. Naomasa revisó cámaras de seguridad. En muchas, Spider-Man aparecía en un cuadro y desaparecía en el siguiente. En otras, la imagen estaba distorsionada. Como si algo interfiriera. Intentó rastrear sus movimientos por patrones de actividad. Pero no había lógica. No había rutina. No había zonas fijas. Era como perseguir humo. Naomasa se inclinó sobre su escritorio, repasando por cuarta vez una serie de informes de actividad urbana. Había solicitado acceso a los registros de limpieza municipal, esperando encontrar alguna coincidencia entre zonas intervenidas y los primeros avistamientos de Spider-Man. La mayoría de los datos eran rutinarios. Parques podados, calles pavimentadas, drenajes revisados. Pero una entrada llamó su atención. No por lo que decía sino por lo que no decía. Zona despejada por intervención no oficial. Fecha estimada. Semana 14. Ubicación. Playa de Dagoba. No había empresa contratada. No había cuadrilla asignada. No había voluntariado registrado. No había firma responsable. Solo una nota vaga. Y una fecha. La misma semana en que Spider-Man fue visto por primera vez. Naomasa frunció el ceño. Abrió el archivo de incidentes urbanos. Buscó reportes de actividad en la zona costera. Nada. Ni quejas. Ni solicitudes. Ni inspecciones. Abrió el mapa de patrullaje. La playa estaba marcada como zona inactiva durante meses. Y de pronto limpia. Demasiado limpia. Tomó su abrigo, su libreta, y salió. El viento costero soplaba con fuerza, levantando pequeñas nubes de arena que se deshacían en el aire. Naomasa descendió por el camino de concreto que bordeaba la playa, con su abrigo cerrado hasta el cuello y una carpeta de documentos bajo el brazo. El lugar estaba desierto, salvo por el sonido del oleaje y el crujido de los restos metálicos que aún sobresalían entre las dunas. La playa había sido, hasta hace poco, un vertedero ilegal. Lo sabía por los informes fotográficos que había revisado esa mañana. Neumáticos apilados, bidones oxidados, estructuras de concreto abandonadas, basura industrial acumulada durante años. Un foco de contaminación que había sido ignorado por las autoridades. Pero ahora parecía otra cosa. Arena clara. Agua despejada. Vegetación recuperada en los bordes. Sin rastro de maquinaria pesada. Sin marcas de ruedas. Sin huellas humanas. Naomasa caminó lentamente, observando cada detalle. Se agachó junto a una estructura metálica semienterrada. El corte era limpio, como si alguien hubiera seccionado el acero con precisión quirúrgica. No había señales de sierra industrial.
No había marcas de calor. Solo una línea perfecta. Sacó su libreta y anotó. Restos metálicos cortados con precisión. Sin marcas de maquinaria. Posible intervención manual con herramienta no registrada. Se levantó y siguió caminando. A cada paso, la playa le parecía más artificial. No por su belleza, sino por su ausencia de historia. Era como si alguien hubiera borrado el pasado con una goma invisible. Revisó los puntos donde antes había montones de basura. Según los mapas, allí debían estar los focos principales de acumulación. Pero ahora solo arena nivelada. Tomó muestras. Fotografió el terreno. Comparó con los registros satelitales. La limpieza había sido total. Pero no había registros oficiales. No había contratos. No había cuadrillas. No había voluntarios. Solo una nota en el sistema municipal. Zona despejada por intervención no oficial. Fecha estimada. Semana 14. La misma semana en que Spider-Man fue visto por primera vez. Naomasa se detuvo frente al mar. El viento le golpeaba el rostro. Cerró los ojos por un momento. ¿Fue él? Spider-Man limpió esto. ¿Solo? ¿Por qué? No tenía pruebas. No tenía testigos. No tenía rastros. Solo una coincidencia. Y eso, en su mundo no bastaba. Naomasa entró al laboratorio con las muestras de arena y las fotografías de la playa. El técnico de turno lo recibió con una mirada cansada, pero no hizo preguntas. Estaban acostumbrados a que él llegara con cosas que no encajaban. Mientras procesaban las muestras, Naomasa se dirigió a la sección de evidencia. Allí estaban los trajes encontrados en la guarida del camaleón. Uno de ellos era una réplica del traje de Spider-Man. A simple vista, parecía auténtico. Pero al tocarlo algo no cuadraba. El material era más rígido. La textura, menos flexible. La estructura interna, compleja. No era licra. No era spandex. Era una tela sintética de flexibilidad limitada, reforzada con paneles de polímero que cubrían zonas clave. Rostro, torso, extremidades. Cada panel estaba diseñado para proyectar o imitar texturas, colores, incluso formas. Un sistema de camuflaje portátil. No para combate. Para suplantación. Naomasa lo examinó con guantes. Revisó los conectores internos, los microproyectores, los sensores de activación. El traje era sofisticado pero no orgánico. No se adaptaba al cuerpo. Lo cubría como una máscara. Luego abrió el archivo de observaciones públicas sobre Spider-Man. No había acceso directo a su traje. Ningún ejemplar confiscado. Ninguna muestra. Solo imágenes, grabaciones, y testimonios. En los vídeos, el traje de Spider-Man parecía hecho de un material elástico. Algo similar a licra o spandex. Pero nadie podía confirmarlo. No había análisis. No había contacto. Solo suposiciones. Lo que sí se sabía era que el traje era extremadamente flexible, ligero, capaz de resistir movimientos acrobáticos, impactos moderados, y exposición a condiciones urbanas extremas. Naomasa amplió una imagen de alta resolución. Observó los pliegues en las articulaciones, las zonas de doble capa en los hombros y rodillas, los remiendos visibles en el costado. Era un traje vivido. No una réplica. No una fachada. Un traje que podía romperse bajo presión, pero que había resistido enfrentamientos con el camaleón, Scorcher, y decenas de criminales. Anotó. Traje original, observado. Material elástico no identificado. Posible licra o spandex. Alta movilidad. Diseño artesanal. Adaptado al estilo de combate aéreo. Traje del camaleón, confiscado. Tela sintética semirrígida. Baja flexibilidad. Sistema de camuflaje activo. No apto para combate directo. Se quedó mirando ambos registros por varios minutos. Dos filosofías. Dos intenciones. Dos formas de existir. Uno para engañar. Otro para resistir. Y aún así el sistema no reconocía al segundo. Naomasa cerró la libreta. Y volvió al silencio. Naomasa regresó a su oficina con el ceño fruncido. Cerró la puerta. Encendió solo la lámpara de escritorio. El resto de la habitación quedó en penumbra. Abrió su terminal. Ingresó credenciales. Accedió a los archivos internos de la comisión. Buscó registros sobre el camaleón. Sobre el Departamento de Control de Vigilantes. Sobre intervenciones no oficiales. Sobre Spider-Man. Pero todo estaba sellado. Los documentos sobre el camaleón estaban incompletos. Las órdenes de seguimiento, borradas. Las conexiones con el Departamento de Control de Vigilantes, bloqueadas. Intentó acceder a los servidores centrales.
Usó credenciales de alto nivel. Pero incluso él fue rechazado. Acceso denegado. Nivel de autorización insuficiente. Intentó contactar a antiguos colegas. Nadie quiso hablar. Algunos ni siquiera respondieron. Otros le dijeron, con tono nervioso, que no se metiera en eso. La comisión no quería ser investigada. Y él no podía obligarla. Anotó. Bloqueo institucional. Información fragmentada. Acceso restringido. Posible encubrimiento. Riesgo de represalias. Se recostó en su silla. Cerró los ojos. ¿Qué están ocultando? ¿Por qué tanto silencio? ¿Y por qué Spider-Man parece existir justo en los espacios que el sistema no puede controlar? La noche había caído sobre Musutazu, y la sede de la comisión se había vaciado poco a poco. Los pasillos estaban en silencio, las luces apagadas en la mayoría de los despachos. Solo la oficina de Naomasa Tsukauchi seguía encendida, bañada por la luz cálida de una lámpara de escritorio que proyectaba sombras largas sobre los documentos desordenados. Naomasa estaba sentado, con los codos apoyados en la mesa, la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Sus ojos, cansados, recorrían por enésima vez los informes, las fotografías, los mapas, los registros. Todo estaba allí. Todo lo que había reunido en los últimos días. Y sin embargo nada encajaba. La carpeta de Spider-Man estaba abierta frente a él. Las hojas estaban marcadas con notas, subrayados, signos de interrogación. Testimonios de civiles. Grabaciones de seguridad. Comparativas de trajes. Análisis de movimientos. Suposiciones sobre su edad, su altura, su voz. Pero ninguna prueba concreta. Ningún nombre. Ningún rostro. Ningún origen. Naomasa se levantó lentamente, caminó hacia la ventana, y observó las ciudades del piso 14. Las luces parpadeaban en la distancia. El tráfico era escaso. La ciudad dormía. Pero él no podía. Volvió a su escritorio. Abrió el archivo de la playa de Dagoba. Las fotografías mostraban un paisaje limpio, despejado, casi artificial. Comparó con las imágenes satelitales de hace 6 meses. Basura, escombros, contaminación. Y luego nada. La limpieza había ocurrido en silencio. Sin maquinaria. Sin cuadrillas. Sin registros. Solo una nota vaga en el sistema municipal. Y la fecha coincidía con el primer avistamiento de Spider-Man, pero no había testigos. No había cámaras. No había rastros. Solo una coincidencia. Naomasa se frotó el rostro. El cansancio se acumulaba en los hombros, en la espalda, en la mente. Se sentía como si estuviera empujando una puerta que no tenía bisagras. Como si el sistema estuviera diseñado para no abrirse. Revisó los intentos de acceso a los servidores centrales. Todos bloqueados. Intentó contactar a colegas. Todos en silencio. Buscó conexiones entre el camaleón y la comisión. Todas borradas. Incluso los informes sobre el traje de Spider-Man eran especulativos. No sabían qué material usaba. No sabían cómo lo fabricaba. No sabían si lo reparaba él mismo. Solo sabían que funcionaba. Y que no era parte de ningún programa oficial. Naomasa se sentó de nuevo. Abrió su libreta personal. Escribió con letra firme. Spider-Man. Sin registro, sin origen, sin patrón. Intervenciones precisas, éticas, constantes. Sistema incapaz de rastrearlo. Comisión bloquea información clave. Camaleón vinculado, pero sin acceso a su historial completo. Playa de Dagoba. Limpieza sin responsables. Tecnología del impostor. Camuflaje avanzado. Tecnología del original. Desconocida. Conclusión. Todas rutas investigativas llevan a callejones sin salida. Cerró la libreta. Apagó la lámpara. La oscuridad llenó la habitación. Se quedó sentado, en silencio, escuchando el zumbido lejano del sistema de ventilación. ¿Quién eres, Spider-Man? ¿Cómo puedes existir tan cerca y al mismo tiempo tan lejos? ¿Y por qué todo lo que tocas parece desvanecerse cuando intento atraparlo? Naomasa no tenía respuestas. Solo preguntas. Y una certeza incómoda. Estaba persiguiendo a alguien que no quería ser encontrado. O peor aún a alguien que el sistema no podía ver. Naomasa seguía en su escritorio, rodeado de documentos, pantallas apagadas, y una libreta abierta frente a él. La noche avanzaba, pero su mente no se detenía. Aunque cada ruta lo había llevado a un callejón sin salida, aún quedaba una pregunta que no podía ignorar. ¿Dónde empezar a buscar al verdadero Spider-Man? No como símbolo. No como fenómeno. Como persona. Tomó su bolígrafo y comenzó a escribir, sin levantar la vista. Posibles perfiles.
Edad estimada, entre 16 y 25 años, según agilidad, voz y complexión. Nivel técnico, alto. Capacidad para fabricar equipo funcional sin acceso a recursos oficiales. Conocimiento urbano, profundo. Se mueve con precisión por zonas complejas, evita cámaras, patrullas y rutas vigiladas. Motivación, altruista. No busca reconocimiento. No monetiza sus acciones. No responde a provocaciones públicas. Formación, desconocida. No hay registros de entrenamiento formal, pero demuestra disciplina táctica. Naomasa se detuvo. Miró la hoja. Era un perfil pero no era una pista. ¿Dónde buscar a alguien así? Pensó en escuelas técnicas. En gimnasios clandestinos. En talleres mecánicos. En zonas marginales donde el sistema no llega. Pero cada posibilidad era una aguja en un campo de agujas. Miles de jóvenes encajaban parcialmente. Ninguno encajaba del todo. Intentó cruzar los datos con registros de accidentes, desapariciones, expulsiones escolares. Nada. Intentó buscar patrones de actividad nocturna en zonas donde Spider-Man había intervenido. Demasiado irregular. Intentó rastrear compras de materiales similares a los del traje. Sin acceso a los proveedores. Sin pruebas del material exacto. Todo era especulación. Todo era humo. Naomasa cerró la libreta. Apoyó la frente sobre sus manos. Respiró hondo. No tenía sospechosos. No tenía nombres. No tenía dirección. Solo una certeza. Spider-Man existía. Actuaba. Ayudaba. Y el sistema no podía tocarlo. No porque fuera invisible. Sino porque no dejaba huellas. Y eso, para un investigador como él era lo más frustrante de todo.